Estamos con el tema hijos. Ese es nuestro tema, hijos. Cuando hablamos de hijos, siempre pensamos que nos estamos refiriendo a hijos naturales. Pero vamos a irnos al ámbito espiritual hoy. A hijos espirituales. A hijos de Dios. Amén, mis amados. Hijos es nuestro tema para hoy. Hijos. Y vamos a ir directamente a el libro, el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Capítulo 15. Versículo 22. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Wow. Dios en esta semana me ha venido hablando muchísimo sobre el tiempo. El Señor últimamente toma este tiempo para hablarme y decirme tantas cosas. Estos días hemos estado en propósito buscando al Señor, el rostro de Dios, y en medio de todo esto el Señor habla a mi vida muchísimo habla de mi vida, y ha puesto referente a el tiempo, de cómo nosotros utilizamos el tiempo. Pastora, ¿usted qué quiere decir con esto si hoy vamos a hablar de hijos? Pero es que a veces malgastamos nuestro tiempo. A veces perdemos nuestro tiempo. Y el tiempo de Dios, mis amados, es supremamente valioso. Supremamente valioso. Cuando nos queremos dar cuenta, tenemos 40, 50, 60, 70 años y no hemos hecho nada. Hemos perdido nuestro tiempo. Por eso la palabra dice: aprovechad bien el tiempo, porque los tiempos son malos, difíciles. No sé si ustedes conocen a gente que tiene 60, 70 años y quiere devolver el tiempo y hacer lo que no hizo cuando tenía 20, cuando tenía 25 años. Amén. La palabra que nosotros acabamos de leer se refería a el padre de una historia muy conocida del hijo pródigo. Nos referíamos al padre del hijo pródigo. Amén. En esta historia tendremos 3 protagonistas: 2 hijos y un padre. Pero para hablar de hijos tenemos que hablar de un padre. Tenemos que hablar de un padre. Y yo, cuando leo estos 2 versículos que acabo de leer, me doy cuenta de el amor tan grande que ese padre le tenía al hijo pródigo. Hoy vamos a hablar del padre del hijo pródigo y de nosotros como hijos. Lo que me llama la atención de esta palabra es el comportamiento del padre. Aunque su hijo se portó no muy bien, aunque su hijo de alguna manera lo deshonró,
el padre en ningún momento cambió su actitud hacia su hijo. Todos sabemos cómo comenzó esta historia. Dos hijos, uno más rebelde que el otro. Uno de ellos, el menor, le pide sus bienes a su padre y se va a una nación lejana y dice la palabra a malgastar. Por eso yo les hablaba ahorita de malgastar el tiempo. Este malgastó lo que su padre le dio, los bienes que le dio, en cosas que él pretendió hacer bien, pero las hizo mal. Comenzó y desperdició, dice, sus bienes, desperdició su tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo el hijo pródigo fuera de su casa y fuera de su hogar, queriendo hacer muchas cosas a su manera, pero realmente no hizo nada? El tiempo se perdió. La platica, como dicen aquí en Colombia, se perdió. Todos conocemos qué fue lo que pasó. El hijo pródigo se fue, hizo 1000 cosas para gastar todo su dinero, pero vivió de una manera que él quiso en sus propios planes y proyectos. Pero todos, absolutamente todos, fracasaron. Todos fracasaron. Pero se acordó un día. Escúchenme bien, mis amados. Este muchachito vivió de mala manera, pero un día, cuando ya estuvo todo terminado, cuando no tenía tenía hambre y no encontraba qué comer y tenía desesperación y tenía muchos problemas, de repente volvió en sí y de repente se acordó un día que tenía un padre. Muchos de nosotros no nos identificamos como hijos de Dios. Y a veces, como el hijo pródigo, vivimos de muchas maneras o de la manera que a nosotros nos parece, sin importarnos que nosotros tenemos un padre al cual nosotros debemos ir para pedirle consentimiento de todo lo que hacemos en esta tierra. Porque dice la palabra que Él quiere para nosotros camino de bien y no de mal. Entonces, como el hijo pródigo, algunos de nosotros hemos vivido en algún tiempo, y algunos siguen viviendo en ese tiempo, que han querido hacer las cosas a su manera, con sus propios planes y propósitos, queriendo alcanzar infinidad de cosas, pero al final el tiempo se ha perdido, porque no hay resultados ninguno, como el hijo pródigo. Él salió a experimentar algo y no tuvo ninguna clase de resultados, y cuando no tuvo resultados, se acordó, escúcheme bien, se acordó que tenía un padre. Hay gente que todavía no ha venido en sí y no se acuerda de que tiene un padre. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener una identidad, saber que somos hijos de Dios, saber que tenemos un lugar de privilegio con Él, que tenemos un acercamiento a Él, que muchos que no son hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios se necesita un proceso. Para ser hijos de Dios necesitamos reconocer a Jesús como Salvador. Para poder entrar a la familia del Señor tenemos que confesarle. Cuando somos hijos de Dios tenemos un acceso directo a Él. Cuando somos hijos de Dios tenemos algunos privilegios como los que tenía el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía toda una hacienda, tenía servidumbre, tenía posición, tenía bienes, tenía dinero. Esa posición de hijo es la que nosotros debemos tener en este tiempo. Porque vivimos como se nos pega la gana. Hacemos lo que se nos pega la gana. Vivimos de la manera como se nos pega la gana, sin acordarnos que nosotros somos hijos y que tenemos un padre, que nosotros no somos huérfanos, que nosotros tenemos
un Padre que es el Dios Todopoderoso. Este muchacho, dice la palabra, que volvió en sí y se acordó que tenía un padre. Y dijo, yo voy a ir a mi padre y le pediré perdón por todo lo que yo he hecho. Mira la actitud de este hombre. La actitud de este hombre. Dijo, sí, me equivoqué, hice lo malo ante ti, pero voy a ir a mi padre. Porque él reconocía que ya no eran sus fuerzas, sino que la solución venía y podía venir de su padre. La solución a muchas cosas que nos pasan en este tiempo, la solución viene de nuestro Padre Celestial. Porque somos hijos. ¿A quién vamos a acudir? Mira, yo cuando quiero comprarme un vestido, yo le digo, Señor, a mí me gusta tal vestido. Papá, yo necesito ese vestido, a mí me gusta. Y el Señor me lo provee. Porque yo he tomado la actitud de una hija. No solamente de que Él es mi Dios, de que Él es el Dios el que me creó. Yo no soy una simple criatura, yo soy una hija de Dios. Yo soy una hija de Él que fue comprada a precio de sangre, de la sangre de su Hijo. O sea que yo tengo un valor incalculable porque fui comprada a precio de la sangre de su Hijo. Esa es la posición que nosotros debemos tener como hijos. Y no como mendigos. Somos hijos. No somos huérfanos. No podemos andar por el mundo como si fuéramos huérfanos. Tenemos un padre. Así como también tenemos un padre terrenal, un padre biológico y un padre espiritual, que es el que nos ayuda a caminar. Debemos tomar esa opción que Dios nos da de hacernos hijos de Dios. Dice que volvió en sí y reconoció sus errores. Y dijo, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme uno como tus jornaleros. La actitud de este hombre me llama la atención porque fue una actitud humilde, una actitud de arrepentimiento. Voy a ir a él. Pero cuando nosotros leemos el versículo, pero el padre le dijo a sus siervos cuando lo miró, le dijo, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer un becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Es que la actitud de este hombre no es más que la actitud misma que tomaría cualquier padre. Nuestro Padre Celestial, nosotros hemos cometido infinidad de errores, pero el Señor nos sigue viendo como hijos, como hijos. A veces para que el Señor nos transicione, para que el Señor nos lleve a otro nivel, tenemos que pasar por toda esta situación. Y dice la palabra que el padre, en vez de, escúchenme, acusarle, en vez de renegar en contra de él por todo lo que él había hecho, dijo, aquí está mi hijo estaba muerto y ahora vive, aquí está mi hijo, vamos a hacer una fiesta, vamos a matar un becerro. En vez de ir en contra de él, tomó una actitud contraria el padre. Eso es lo que hace cualquier padre. Una actitud de perdón, una actitud maravillosa. Eso es lo que hace nuestro Padre, el Dios eterno. No importa, amado, lo que nosotros hayamos hecho en un pasado. Ahora nosotros
nos hemos arrepentido y ahora hacemos parte, hay un comienzo. Entonces, el hijo pródigo vivió algo terrible, cometió errores, pero el arrepentimiento le hace entrar al hijo pródigo en un nuevo comienzo. O sea que cuando él llega a su padre es una nueva criatura. Como nosotros que llegamos al Padre y nos hemos convertido en una nueva criatura. Y cuando somos convertidos y empezamos en ese cambio, entonces es cuando Dios nos honra. Cuando este hombre llega arrepentido a su padre, cuando este hijo llega arrepentido a su padre, comienza un nuevo ciclo para el hijo pródigo. Un nuevo ciclo. Y ese ciclo lleva a que su padre lo coloque en la posición que a él le pertenecía. La posición de hijo. Lo honró. En vez de rechazarlo, lo honró. No le dijo, ¿por qué tú te gastaste todos los bienes, duraste tanto tiempo fuera de la casa, vete de aquí? No, le dijo, este hijo mío estaba muerto, ahora vive. Mis amados, nosotros somos hijos comprados a precio de sangre, que un día hicimos lo malo y que un día también llegamos al Padre en una posición de arrepentimiento, y eso nos hace entrar en un ciclo nuevo, en un ciclo de honra, en un ciclo de posición como hijo. Nosotros tenemos que posesionarnos como hijos. Y llegó el tiempo, este es el tiempo de los hijos. Este es el tiempo donde el Padre honra al Hijo, así como honró a Jesucristo aquí en la tierra. Jesucristo honró al Padre y el Padre honró al Hijo. Y ese es el tiempo de los hijos, donde Dios levantará a muchos hijos y los pondrá en honra. Algunos han sido pisoteados, ultrajados por lo que hicieron o por lo que no dejaron de hacer. Pero este es el tiempo en que Dios posesiona a los hijos en su lugar. Les dice, ustedes no son cualquiera. Ustedes no son cualquier persona, ustedes son hijos. Hay una posición especial para ustedes. Ustedes son hijos. Y podemos ver por qué el Padre, en vez de tomar una actitud, como le acabo de decir, de renegar contra su hijo, de decirle por qué hiciste esto, por qué hiciste aquello, ¿por qué creen que el Padre tomó esa actitud de honrarlo en vez de despreciarlo? Porque así su hijo se haya equivocado 1000 veces, sigue siendo su hijo. Él siempre va a recordar que eres hijo. Él siempre va a recordar cuál es la posición que tú tienes y que a ti te pertenece. Él mismo no sabía cuál era su posición. A veces nosotros mismos no sabemos cuál es nuestra posición como hijo. Pero al Padre jamás se le va a olvidar cuál es la posición del hijo. ¿Cuál es su posición? Hemos tomado muchas veces malas decisiones en nuestra vida, pero siempre hemos recordado que hay un Dios que nos dirige y que nos vuelve otra vez al camino, a volver a empezar, mis amados. Hay nuevos comienzos, diga conmigo, hay nuevos comienzos. Entonces, después de los comienzos viene la honra. Ahora yo quiero tomar otro ejemplo. Para que ustedes vean cómo Dios honra a sus hijos. Vamos a ir
al libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 6 y 7. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. A mí me llama la atención esta palabra, porque es la palabra que nos lleva a la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucitó al tercer día, va María Magdalena y María, la madre de Jesús, a la tumba para poder ungirlo y hacer todo lo que ellos hacían, y de repente se encuentran que Jesús no está en la tumba. Pero había un ángel ahí que le dice: ¿a quién buscan a Jesús? Jesús no está aquí, Jesús ha resucitado y se encontrará con los discípulos allá en Galilea. Y le dice: vayan y díganle a los discípulos, y recalca a Pedro. ¡Wow! No, él no habla en plural, él dice a los discípulos, y recuérdenle a Pedro que vaya a Pedro. ¿Cómo que a Pedro? Pedro hacían unas horas atrás, unos pocos días atrás, había negado a Jesús. Y no lo había negado una vez ni dos veces, sino 3 veces lo negó. ¿Cómo es que a el traidor le está recordando el ángel, le está recordando Jesús que vaya a su encuentro? No solamente los discípulos, sino que también quería que Pedro fuera, que se aseguraran que Pedro también fuera. ¿Y por qué Jesús quería a Pedro en especial? No solo quería a los discípulos, sino también quería a Pedro en especial. ¿Para qué querría encontrarse Jesús nuevamente con Pedro? El hombre que lo negó, el que lo traicionó, el iracundo. ¿Para qué querría Jesús encontrarse con Pedro? Y vamos a leer Juan capítulo 21, versículo 15. Dice la palabra: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, ya se habían encontrado, ya Jesús se les había aparecido, y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús le estaba dando a Pedro el tesoro más preciado que él tenía, que eran sus ovejas, su iglesia, sus discípulos. Le estaba entregando al hombre que lo había pocas horas antes había traicionado. Pero cuando Jesús le dice a Pedro por tercera vez: Pedro, tú me amas,
Dice la palabra que Pedro se entristeció. Pedro estaría apenado con Jesús. Pedro estaba arrepentido de haber negado a Jesús. Pedro tenía un corazón que se le hacía pequeño por haber traicionado al maestro. Pero él, Jesús, que todo lo sabía, sabía en qué condiciones estaba el corazón de Pedro y que era un corazón arrepentido. Y a ese hombre que lo traicionó, a ese hombre que también se arrepintió, le dijo, no le dijo a Juan que era su discípulo querido, no le dijo a otro, le dijo a Pedro, le dijo al que lo había traicionado, al que se había equivocado, le dijo, apacienta a mis ovejas, le dijo, te entrego mi tesoro más preciado. O sea, que el Señor lo puso a él en un lugar de privilegio, lo puso al frente de la iglesia que él estaba pastoreando. ¿Por qué pasa esto, pastora? Porque llegó el tiempo de los hijos. Pero el tiempo de los hijos que entran en un arrepentimiento, que entran en una cercanía al Padre, que reconocen sus errores, que no son los superdotados, que no son los que más pueden, los que mejores saben hablar. Hay gente en este tiempo que piensa que habla mejor que Jesús, que enseña mejor que Jesús. Hay gente que parecen dioses, que parecen ángeles y arcángeles, que no creen, que nunca se equivocan. Mi amado, qué hermoso es reconocer cuando nos equivocamos. Cuando un hijo se equivoca y llega al Padre en una posición de arrepentimiento, es cuando Dios exalta. Por eso la palabra dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. O sea, al humilde, al que reconoce, al que dice, yo soy un hijo, yo tengo la posición de hijo, pero yo reconozco que me equivoco. Llegó el tiempo de honra a los hijos, a esos que tienen una posición de humildad, a esos que no se creen los superdotados, a esos que no se creen los superapóstoles y los supermaestros y los superpastores, a esos que dejan a un lado su carne, su orgullo, su vanagloria, para poner en la posición a Dios, en la posición que Él tiene sobre nosotros, que somos hijos. Que somos hijos. Y viene Jesús y exaltó a Pedro dentro de todos los discípulos. No pudo escoger a Juan, que era el discípulo que recostaba su cabeza en su hombro, ese que lo apapachaba, ese que lo mimaba. No lo tomó a él, tomó al agresivo, al iracundo, al que se equivocó, al que lo negó. Es tiempo que Dios, es el tiempo en que Dios está posesionando a sus hijos que saben reconocer quiénes son en esta tierra. Nosotros somos hijos y nos equivocamos diariamente, fallamos diariamente. Pero algunos se llenan de vanagloria porque el Señor los ha dotado de algunas características especiales. Tienen una muy buena oratoria, tienen una muy buena enseñanza. Dios les ha dotado de dones preciosos. El Señor los ha bendecido en gran manera. El Señor les ha dado carro, casa, les ha dado lujo, les ha dado viaje, les ha dado a conocer a las naciones. Y gloria a Dios por todo eso que Dios hace con mis hermanos. Pero ha llegado vanagloria a ellos, porque ya no hablan con el hermanito fulano, porque ya yo estoy en otra posición y todos tienen que estar a mi altura. Acuérdense, mi amado, qué pena me da decirles, pero nosotros tenemos que estar a la altura, pero de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. O sea, nosotros tenemos que ocupar la posición que el Señor nos da como hijos, no como dioses, como hijos de Dios.
Y cuando esto pasa, entonces viene la exaltación. Cuando esto pasa es que el Señor nos posiciona en otro lugar. Viene posición para ti. Viene una posición especial para tu casa, para tu vida, para tu ministerio. Llegó el momento en que el Señor honrará a sus hijos y los pondrá en una posición de gloria, en una posición especial, así como Jesús lo hizo con Pedro. Que sí que tienes errores, pero Dios no se va a mover conmigo porque tengo 1000 errores. Es que Dios no lo va a hacer conmigo porque he fracasado 1000 veces. Y no importa las veces que tú te hayas caído, no importa las veces que tú hayas fracasado. Lo que importante es que tú te levantes, que tomes fuerzas, te levantes, te empoderes y digas: yo soy un hijo de Dios y voy delante de mi Padre y le voy a decir: Señor, fracasé, Señor, me equivoqué, Señor, hice esto y aquello. Y eso va a ver Dios y Dios te va a llevar al lugar donde tiene que llevarte. Por eso era que el Señor le decía a David que tenía un corazón conforme al de él. Y wow, ¿cómo así que David tenía un corazón conforme al de él? Donde no era un hombre asesino, era un hombre adúltero, mintió. Y aún así el Señor decía: wow, tiene el corazón conforme al mío. ¿Qué pasa ahí? Y era porque David tenía la capacidad, escúcheme bien, tenía la capacidad de ir a los pies de Dios y pedir perdón. Reconocía sus errores, reconocía sus falencias. Hay gente que siempre quiere tener la razón y no reconoce sus fallas, no reconoce que fallaron. Y hay un predicador aquí en Colombia que dice: cristianos wichi wichi, que no reconocen, siempre quieren tener la razón a su forma y a su modo. No seamos sabios en nuestra propia opinión, dice la palabra. No querramos ser sabios todo el tiempo, porque no todo el tiempo tenemos la razón. Pero Dios nos quiere posesionar en un lugar privilegiado. Nos quiere cambiar. Quiere que tengamos un nuevo comienzo. El Señor habla últimamente de los nuevos comienzos. Y el nuevo comienzo quiere decir que Dios te reposiciona. Dios te cambia de posición a una posición de honra. Dios te honrará. Y los que están aquí en la tierra también te honrarán, porque verán lo que Dios va a hacer contigo. Llegó el tiempo de los hijos, pero de los hijos que sabemos reconocer nuestros errores y nuestras falencias. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Padre, te doy gracias, Dios, por este momento y pongo delante de tu presencia, Señor, a mis hermanos ahí, Padre eterno. A esos hermanos, Señor, que día a día luchan, Señor, contra las adversidades. Pero llega el tiempo de los hijos donde el Señor reposicionará a los hijos, a esos hijos valientes, esforzados, que reconocen que han fallado, pero que quieren tomar las riendas nuevamente a un nuevo comienzo, a un nuevo inicio de gloria y de poder. Bendigo a la vida de cada uno de los que están ahí conectados en el nombre de Jesús. Gracias le doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios por esta palabra. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, mis amados. Si pueden seguir compartiendo la transmisión, compártanla. Les amo y les espero mañana con otro tema más y con otra palabra del cielo. Mil bendiciones para todos. Que tengan una excelente noche. Los espero mañana, 8 de la noche, hora de Colombia. Mil y mil bendiciones.